Esta comunidad es pequeña. Este tipo de cosas no suelen pasar en Springfield. La gente pensaba, ¿quién pudo hacer esto? Jan y Gary eran de esas parejas que quieres ser cuando creces. Era un robo, era un homicidio para ocultar otro homicidio y además fueron asesinados de forma terrible. ¿Alguien los dejó entrar o siguieron a las víctimas dentro de la residencia? Se lo dije muchas veces. Hay posibilidades de que seas hombre muerto. Cuando investigamos homicidios como este, hay que preguntarnos quién tiene un móvil, por qué alguien desearía matarlos. Jan y Gary fueron traicionados por alguien a quien amaban y respetaban mucho. Perfecto desconocido. Springfield es un hermoso lugar que está en los Ozarks al sur de Missouri. Tiene un ambiente de pueblo chico. Todas las personas son solidarias. Nadie es un extraño. Pero el 1 de mayo del 2014, esa imagen solidaria es destruida cuando la policía acude a una llamada de emergencias a la casa de Jan y Gary Tarrell. La llamada es hecha por Jessica Tarrell, la hija de la pareja de 32 años, quien dice que no ha entrado a la casa, pero siente que algo terrible le ha pasado a sus padres. Cuando la policía entra a la casa, descubre el cuerpo del maestro retirado de 60 años, Gary Tarrell, en el pasillo principal. Cuando llegué a la escena, Jessica estaba visiblemente alterada. Gary estaba boca arriba. Bajo su cabeza había un charco de sangre. Y estaba en una posición muy poco convencional. Por las manchas de sangre fresca en el piso, los detectives saben que quizás murió hace menos de 24 horas. Parecía que le habían disparado a Gary, pero entonces no pudimos encontrar casquillos de bala. Al investigar el resto de la casa, los detectives descubren un segundo crimen violento. Avanzamos al área del sótano de la casa y entramos a la oficina. Descubrimos a Jan. La esposa de 61 años de Gary ha sido asesinada a golpes. Estaba boca abajo y tenía una obvia herida de golpes atrás de la cabeza. Las paredes estaban salpicadas de sangre. Era obvio que había ocurrido un incidente muy violento al observar todas las heridas. Ahora es claro que los investigadores tienen un doble homicidio en las manos. Una pareja devota a la que arrebatan la vida días antes de su 30º aniversario de bodas. Pistas desconcertantes por toda la escena del crimen. Cuando descubrimos los cuerpos, notamos que había unos pequeños trozos blancos de alguna sustancia cerca de ellos y no teníamos ni idea de lo que era. Los investigadores recogen la sustancia misteriosa y la envían al laboratorio para investigar. Entonces no sabíamos de un arma homicida, pero Gary tenía armas de fuego por toda la casa. Había armas en las gavetas y sobre las mesas. Creíamos que el sospechoso pudo haber usado una de las armas de Gary. Dentro de la casa había varios objetos. Casi cualquier cosa que puedas imaginarte. Era como un caos organizado, pero todo acomodado, muy ordenado y muy limpio. Tenían objetos en todos lados. Casi parecía como un museo hasta cierto punto por la cantidad de artefactos y otras cosas que habían coleccionado ahí. Gary coleccionaba monedas y relojes viejos, armas antiguas, hachas tribales, puntas de flecha. Gary coleccionaba todo tipo de cosas. Nada nos parecía estar fuera de lugar en la casa, pero tenían tantas cosas que era muy difícil determinar si faltaba alguna cosa. Aunque el asesino pudo no haberse llevado nada al entrar, ¿pudo haber dejado algo al irse?
En la sala y en el sótano, cerca de la mesa de la cocina, había un guante de látex que no pertenecía ahí, en el piso. A poca distancia de donde se descubrió el cuerpo de Jan, así que obviamente el guante era una evidencia clave que recolectamos. En el garaje había una caja fuerte muy grande. Gary la usaba para guardar algunos objetos extremadamente valiosos y también la usaba para guardar grandes cantidades de efectivo. En la caja fuerte había golpes en los seguros, había algunos restos de pintura en el piso debajo, así que parecía que habían tratado de forzar las cerraduras. La caja fuerte dañada impulsa la teoría del robo como móvil, pero estaba intacta y cerrada, como si el asesino hubiera fracasado en abrirla. Las puertas y ventanas estaban intactas, así que no había señal de que alguien forzara su entrada a la casa. Parecía que lo habían dejado entrar o tal vez había seguido a las víctimas a su residencia. La policía averigua más del pasado de la pareja asesinada, gracias a Jessica, además de familiares y vecinos. Jan y Gary Tarell eran muy queridos aquí en Springfield. Era una pareja muy dulce y cariñosa que procuraba ayudar a quien sea que lo necesitara. Nadie tenía nada malo que decir sobre Gary o Jan. Gary era un gran maestro y un hombre muy agradable. Era un erudito. Le gustaba enseñar historia a sus estudiantes. Gary trabajó para el distrito escolar durante 30 años. Empezó como maestro y se convirtió en director asistente, director y superintendente asistente. Llevaba 2 o 3 años retirado antes de ser asesinado. A Jan le gustaba coleccionar todo tipo de cerámicas y ese tipo de cosas. Era muy devota a mi hermano. Y siempre que iba a su casa, su mayor preocupación era que yo estuviera cómodo. Gary y Jan eran muy cercanos a su única hija, Jessica, quien estaba comprometida con Jason Murray. Aunque vive a casi 500 kilómetros de distancia en la ciudad de Oklahoma, donde es trabajadora social, habla diariamente con sus padres. Gary y Jan Tarell era gente extremadamente reservada, tanto que casi nunca dejaban entrar extraños a su casa. Según los detectives, quien haya entrado debía tener llaves o Gary y Jan debían haber dejado a la persona entrar. Solo había una persona que tenía llaves de la casa y sabía lo que había dentro, y esa era su propia hija, Jessica Tarell. Los detectives le piden a Jessica y a Jason ir a la estación para tomar sus declaraciones. Queríamos que nos dijeran lo que sabían, qué información podían darnos, y queríamos que expusieran su coartada. Queríamos ver qué es lo que nos decían. La pareja describe cómo deciden hacer un viaje inesperado a la casa de los padres de Jessica esa mañana. Jessica me llamó cuando estaba en el trabajo, el 1 de mayo, y estaba preocupada porque no había podido contactar a sus padres. Hablaba con su madre cada mañana cuando conducía al trabajo y no pudo hacerlo esa mañana. Según Jessica, sus padres jamás ignorarían sus llamadas. Yo le dije a Jessica algo como que no se preocupara. Yo le dije, seguro tu mamá está afuera, ¿no crees? Tal vez esté en el jardín o fue de compras. ¿Quién sabe? Mira, no es para preocuparse. Pero ella me dijo que estaba preocupada y me habló de nuevo unos minutos después y me dijo que debíamos ir. Y durante el viaje seguimos tratando de llamarlos. Y entonces fue cuando yo me empecé a preocupar porque tal vez algo sí estaba mal. Jessica y Jason llegan a la casa de los Tarell en la avenida South Greenbrier a las 7 de la noche del 1 de mayo. ¿Usaste el control de la puerta del garaje? Sí, soy la única. Creo que soy la única que tiene acceso a la casa. Jessica tenía el control remoto del garaje de la casa de sus padres y de inmediato notó que ambos vehículos estaban adentro, y eso le resultó muy alarmante. No entiendo.
Dijo que si los vehículos estaban ahí, no había razón de que sus padres no contestaran o que no trataran de contactarla. Inmediatamente pensó lo peor. Atención a todas las unidades, aseguren el perímetro. Cuando nos dijeron que de hecho habían matado a sus padres, yo obviamente estaba alterado. Eran personas que, bueno, en algunos meses iban a ser mis suegros. Cuando te enteras de algo así, no hay una guía de cómo reaccionar. Cuando la policía interrogó a Jessica y a Jason juntos, sospecharon el por qué irían de Oklahoma a Springfield para ni siquiera entrar a la casa. Los detectives creen que Jason y Jessica tal vez evitaron entrar a la casa para proteger la escena del crimen que la pareja pudo haber armado en secreto. Notan que Jessica sabe perfectamente cuánto valen los objetos de la casa. La caja fuerte está llena de oro y plata, lingotes de oro y muchas cosas más, creo. No sabemos. En realidad no sabemos todo lo que hay ahí. No sé. Bueno, tiene libros firmados por presidentes, tiene medallas de paz indias. Yo no sé qué es toda esa... Bien. no quiero que suene mal, pero no quiero a la familia de mi papá cerca de esta investigación. Bien, de acuerdo. ¿Y sospechas que alguien relacionado con la familia tiene alguna razón para lastimar a tu mamá y a tu papá? No lo creo. Me preocupa más que traten de llevarse algunas cosas. Ellos saben lo que valen esas cosas. Bien. Jessica era la única hija, era la única beneficiada y quien recibiría toda la herencia, y la cantidad de cosas que iba a recibir era bastante considerable. Jessica tenía el mayor móvil. Entonces la policía especulaba que quizás Jessica había asesinado a sus padres. En los suburbios de Springfield, Missouri, los detectives están investigando los brutales asesinatos del maestro retirado de 60 años, Gary Tarrell, y su esposa de 61, Jan. Al investigar la dinámica familiar del caso, se enteran de que la única hija del matrimonio, Jessica, de 32 años, es la única beneficiaria de su enorme patrimonio. Cuando investigamos homicidios como este, hay que preguntarnos quién tiene un móvil, por qué alguien desearía que los Tarrell estuvieran muertos. Jessica, su hija, tenía el mayor móvil de todos, basándonos en el dinero que iba a recibir con la muerte de Jan y Gary. Por supuesto, pusieron su mira sobre Jessica por ser la heredera. Hola. Jessica y su prometido, Jason Murray, son llamados de nuevo a la estación 5 días después de dar sus declaraciones iniciales. No necesitamos tantas sillas. Pero esta vez la policía los entrevista por separado. Los detectives deben saber dónde estaba la pareja la noche en la que Gary y Jan fueron asesinados. ¿Qué hicieron la noche del miércoles? Bueno, fuimos a comer pizza a las 5:30 o algo así, y luego regresamos a casa y nos quedamos ahí. Quisieron que Jason estableciera las horas en cuanto a lo que él y Jessica hicieron la tarde del 30 de abril. Y él declaró que estaban en la ciudad de Oklahoma y que fueron a comer a un restaurante esa tarde. Los investigadores ejercen presión sobre Jason por la relación con los padres de su novia y el gran patrimonio que va a heredar su prometida. Hacia el final del interrogatorio de Jason, le preguntaron directamente si estaba involucrado en los homicidios. Debo preguntar, ¿hay alguna razón para que quisieras lastimar a Gary? Para nada. ¿Los lastimaste de algún modo? ¿No entraste a la casa? ¿Todo lo que me dijiste es verdad? Por supuesto. Muy bien. Él dijo que no tenía ningún reproche hacia ninguno de ellos, que tenían una buena relación y que no tenía ni una razón para querer lastimar a Gary o a Jan. Después entra Jessica Tarrell. La interrogan directamente sobre su relación con sus padres. Debo preguntar, ¿tenías algún reproche hacia tus padres? No, mis padres eran mi vida. Y al interrogarla por ser la única que se beneficiará del gran patrimonio de sus padres, Jessica no le da importancia. Si necesitaba algo, solo tenía que pedírselos. Adelante. Gracias. Después de varias horas de interrogar a Jessica y a Jason, los investigadores se preguntan si estarán diciendo la verdad. Sus emociones parecían genuinas, cooperaron mucho con el interrogatorio, pero al mismo tiempo no podíamos ignorar el móvil y Jessica era la que tenía el móvil y al estar comprometida con Jason son los que más se beneficiarían. En ningún momento podríamos olvidar eso. Los manteníamos vigilados. No creo que los inocentes deban preocuparse.
A los que ves sudar es a quienes son culpables. A ambos, Jason y Jessica, les preguntamos si accederían a que tomáramos una prueba de ADN de ellos. Sabíamos que el guante de látex que encontramos sería una evidencia clave y queríamos obtener tantas pruebas de ADN de las personas como fuera posible para ver quién pudo haber tirado o dejado ese guante en la casa. Mientras tanto, Jessica sepulta a sus padres en la ciudad de Springfield. Recibe enormes muestras de consuelo de amigos y familia. Pero pronto comienzan los rumores y algunos vecinos están convencidos de que Jessica buscó la forma de acelerar la obtención de su herencia. Hay un ambiente de pueblo chico, así que siempre habrá rumores. Y se decía que Jessica había tenido algo que ver en la muerte de sus padres. Jessica se iba a casar dentro de un año y se decía por ahí que entonces dejaría de recibir apoyo económico de su familia. Ella tenía aquí a mi hermano. Gary la adoraba, la consentía, se aseguraba que Jess tuviera todo lo que necesitaba y que no le faltara nada. Poco después del funeral, los resultados de ADN llegan del laboratorio. En ese punto no había resultados. El ADN que habíamos analizado del guante no coincidía con el de Jason ni con el de Jessica. No solo no estaba presente su ADN en el guante, los investigadores no encuentran más evidencia para relacionar a Jason y Jessica con el crimen. Buscamos huellas digitales en la escena del crimen, pero no encontramos huellas de Jason o Jessica. No encontramos alguna huella que pudiera servirnos como evidencia seria. Además, los investigadores confirman que Jason y Jessica estaban en la ciudad de Oklahoma cuando los Tyrell fueron asesinados. Jessica dijo que había llamado a sus padres para ver cómo estaban, y eso fue confirmado. Estaba diciendo la verdad. Había hecho esas llamadas cuando dijo que las hizo y trató de comunicarse con ellos como lo declaró. No mentía. Pudimos obtener el video de vigilancia del restaurante que mostraba que estaban diciendo la verdad, que estaban en el restaurante a la hora que dijeron que estaban. Basándonos en la evidencia que teníamos, entonces era aparente que Jason y Jessica no participaron en los asesinatos de Gary y de Jan. El día que sepulté a mis padres fue un día muy difícil. Tenía mucha tristeza y furia y muchos cercanos o supuestamente cercanos decían que yo lo hice porque tenía mucho que ganar. Mis familiares decían lo mismo. Fue muy difícil. Yo amaba mucho a mis padres y aún los sigo amando. No hay día en que no los extrañe, que no los quiera conmigo. Daría lo que fuera porque estuvieran aquí. Y es irreal que las cosas que dice la gente. Quise continuar y encontrar al verdadero asesino y que fuera juzgado por la muerte de mis padres. Y así es como funcionan los casos. Comienzan en la familia y eres un sospechoso hasta que te eliminan. Todos deben ser eliminados de adentro hacia afuera. Así llegamos a la verdad tan rápido como podemos. Aunque los resultados de ADN exoneran a la pareja comprometida, también proporcionan una pista importante. Los resultados mostraban que el perfil de ADN que estábamos desarrollando era el de un hombre desconocido. Los detectives apuntan al hermano de Gary Tyrell, Larry. Como abogado, Larry comprende cómo funciona el sistema legal y, lo que es más importante, sabe todo sobre la valiosa colección de artefactos de la casa. Todos son sospechosos en una familia con un homicidio como este. Sabía que así progresaría la investigación, que era un sospechoso. Sabíamos que debíamos hablar con Larry para obtener información. Él y Gary eran cercanos y él era el que más información tenía de las prácticas financieras de Gary, y además él conocía muy bien su colección. Estaba hablando con Larry sobre posibles sospechosos, quiénes son personas de interés, a dónde debíamos dirigir la investigación. Y en ese momento Larry dijo, no sé quién podría ser. Todos quieren a Gary y a Jan, no tienen enemigos. Le era difícil pensar en alguien en específico. Todos los querían. Pero yo notaba, al estar hablando con Larry, que parecía que estaba ocultando algo.
Los detectives le piden a Larry una prueba de ADN. También le preguntan si sabe de alguien, además de su sobrina Jessica, que pudiera tener acceso a la casa de Gary y Jan. Yo sabía quién tiene acceso a la casa de Gary y a quién había recibido por distintos trabajos. El jardinero, el técnico de computadoras, el que estaba arreglando el tejado, el que trabajaba en la cocina. Una lista de 5 sospechosos. Sabía que era poca gente. Mis padres no dejaban entrar a su casa a cualquiera. Así que debía ser alguien en quien confiaban. Mientras algunos investigadores revisan la lista de Larry, otros buscan pistas investigando a los antiguos colegas de Gary. Llaman a uno de los colegas más cercanos de Gary, Mark Porter. Mark era el superintendente escolar cuando Gary era superintendente asistente. Muy bien, señor Porter. Es Mark, ¿correcto? Sí. Al ser buen amigo de Gary dentro y fuera del trabajo, Porter accede a ayudar tanto como pueda. Sabíamos que queríamos hablar con Mark, solo porque era el amigo de Gary. Queríamos ver qué información podría darnos. Mark había dicho que los Tyrell eran gente muy modesta. Dijo que si no sabías que eran ricos, no lo sospecharías por cómo eran. No lo presumían ni lo mostraban. Conocí a Gary desde siempre y era mi amigo. Si lo acabaras de conocer, no creerías que le iba tan bien. Y parte de eso es por la niñez que tuvo. Fue pobre y decía, nunca más seré pobre. Mark dice que la última vez que habló con Gary fue 1 o 2 días antes de los asesinatos. Mark contó que se supone que se encontraría con Gary la noche del 30. Dijo que se verían en un restaurante a las 8. Y Mark dijo que llegó más o menos al cuarto para las 8. Y Gary nunca apareció. Mark dijo que lo esperó como 45 minutos y Gary nunca llegó. Entonces condujo hasta casa de Gary, tocó la puerta, dijo que nadie la había abierto y que nunca vio a Gary esa noche. Mark dijo que no era extraño que Gary no llegara a una cita, no le dio mucha importancia. Aunque no encontró nada extraño en que Gary no llegara, Mark le dijo a la policía sobre una petición extraña de uno de los ex estudiantes de Gary, días antes de los asesinatos. Le dijo a la policía que un estudiante le envió mensajes a Gary sobre un préstamo porque tenía un problema. Muchos chicos se acercaron para decirme, Gary me prestó $500 cuando lo necesité. Era ese tipo de persona. Un ex estudiante quería un préstamo de una gran suma de dinero, pero ¿a quién de nosotros nunca nos han pedido algún préstamo? Gary se sintió obligado a ayudar al estudiante que le mandaba mensajes porque así era él, era un muy buen sujeto y ayudaba a los demás tanto como podía. Oficialmente se piden los registros telefónicos de Gary para revisar los mensajes de texto. Mientras tanto, los investigadores terminan de procesar la casa de los Tyrell y permiten la entrada a la hija de la pareja, Jessica, y a su prometido, Jason. Después de un par de días, cuando le entregaron la casa a Jessica, yo estaba recorriendo la casa. Afuera de la oficina había una mesa estilo comedor en la que Gary tenía algunas de sus cosas y en una de ellas había pequeños pedazos de marfil y habían 3 colmillos de morsa. Había uno más o menos de medio metro de largo o algo así, un grabado del siglo XIX y tenía el grabado de una nave. Fue una de las cosas que me llamaron la atención que habían movido y que faltaba. Para mí era muy obvio porque la madre de Jessica era una ama de llaves inmaculada y no podíamos mover nada. Nos dijeron que la madre de Jessica había sido golpeada con un objeto sólido de algún tipo y así fue como lo deduje. Al revisar otra vez la evidencia, y con lo que nos dijeron Jason y Jessica de que faltaba un colmillo y que otro estaba roto, bueno, era aparente que los trozos blancos eran del colmillo faltante o del que teníamos, que parecía estar roto. Al seguir la pista de Jason y Jessica, los investigadores deducen que los trozos blancos encontrados en la escena del crimen pertenecen al colmillo faltante o al roto. Saben que han identificado una de las armas homicidas. Jessica también nota que hay algo extraño sobre el escritorio de su padre, donde organizaba sus monedas. En la oficina de mi papá
Solía tener latas de café con monedas y cosas en las que estaba trabajando junto a su escritorio, ya fuera empacándolas o preparándolas para venderlas. Solía tener varias latas, así que obviamente faltaba una. Mi papá mantenía registros detallados de su colección de monedas. Y pude encontrar cuadernos a mano donde había anotado todas sus transacciones. La lata de monedas que no podía encontrar valía aproximadamente $20,000. Al saber esto, los investigadores desarrollan una nueva teoría. Quien haya matado a Gary y a Jan Tarell debía saber el valor de los objetos que faltaban, como las monedas, y sabía que podían ser vendidas fácilmente. Quizás el misterioso estudiante que presuntamente le había pedido un préstamo a Gary pretendió hacerse de dinero fácil y las cosas se salieron de control. El amigo de Gary, Mark Porter, también revela que Gary intercambiaba y compraba cara a cara con compradores interesados por todo el país. Sé que tiene un comprador en Chicago y otro en Florida porque me ha pedido que lo acompañe. Se reúne con gente en hoteles y publica anuncios en muchos periódicos. Cuando Gary se retiró, expandió su negocio de monedas de oro y plata y publicó anuncios para comprar plata y oro. Y recibía llamadas de varios lugares del país. Iba a reunirse con el individuo, lo llamaba de vuelta para comprar lo que tenían y se lo advertí varias veces. Le dije, haces algo peligroso. Podrías encontrar personas desesperadas. Y Gary llevaba un arma consigo siempre. El problema con eso es que quien quiera agredirte va un paso adelante y por eso hay muchas posibilidades de que seas hombre muerto. Quizás Gary se reunió con un comprador que lo siguió a casa, lo robó y finalmente lo asesinó junto con su esposa Jan. Mark nos había dicho que Gary quería viajar a San Luis para hacer una venta que creía que valía $50,000 en oro, que Gary quería que le pagaran en efectivo. Se supone que eso sucedería el lunes antes de que ocurrieran los 2 homicidios. ¿Podría Gary Tarell haberse puesto en una situación peligrosa al confiar en la persona equivocada? Yo sentí que si así fue como sucedió, las posibilidades de resolver el caso se volverían exponencialmente más difíciles. La policía inicia una búsqueda tanto del coleccionista de monedas secreto y del misterioso estudiante que le pidió dinero a Gary. Él llevaba una doble vida y le mintió y engañó a mucha gente durante mucho tiempo. En la primavera del 2014, los detectives de Springfield, Missouri, han entrevistado a amigos y familiares para que ayuden a resolver el homicidio de los Tarell, quienes fueron brutalmente asesinados en su propia casa. Creo que entonces ya estaban adivinando, tratando de determinar, alguien debe ser responsable de este crimen. ¿Qué sucedió? Mark Porter informa a la policía que 2 días antes de que su amigo cercano Gary fuera asesinado, Gary iba a reunirse con un coleccionista en un hotel de San Luis. Los investigadores comienzan una búsqueda que esperan los lleve al asesino de la pareja. Era obvio que no habían forzado la entrada. La única otra opción era que alguien hubiera seguido a Gary a casa de uno de sus viajes para comprar plata u oro y había sujetado a Jan y la había usado para entrar a la casa. Desafortunadamente, los detectives tienen pocos detalles aún, además de un vago plan de una reunión en San Luis. Al mismo tiempo, se colapsa otra de sus pistas. Tras revisar los registros telefónicos de Gary Tarell, no encuentran comunicación alguna entre Gary y un antiguo estudiante que pedía un préstamo. Investigamos esa pista, pero nunca produjo nada. No encontramos ningún mensaje, nada que indicara que alguien le había pedido nada de esa índole. No había nada que nos dijera quién era ese estudiante o siquiera si existían los mensajes. Pero por el acceso que tenía la hija de Jan y Gary, Jessica, al inventario preciso de su padre, los investigadores tienen información detallada de una lata de monedas faltante de la escena del crimen.
Gary tenía $20,000 en monedas. El contenido de plata en ellas hacía que valieran tanto. Él llevaba registro muy detallado que resultó ser obviamente algo muy bueno porque pudimos descubrir que faltaba. El registro mostraba que Gary se estaba alistando para vender aproximadamente $20,000 en monedas. Nos llevó, por supuesto, a seguir más esa información, esa pista. Estos datos probarán ser clave para rastrear las monedas de Tyrell y a su asesino. En Springfield tenemos una ley que dice que si haces una transacción o negocio con una casa de empeño, debe ser registrada en una base de datos que tenemos. Por lo tanto, si hay una mercancía o propiedad robada que estamos buscando, podemos revisar la base de datos para ver si ahí tienen esa propiedad. Cuando los investigadores revisan la base de datos, su descubrimiento los lleva a un lugar en el centro de Springfield, a solo 8 kilómetros de la casa de los Tyrell. Departamento de Policía. ¿En qué puedo ayudarlos? Queremos saber si han hecho transacciones con monedas raras recientemente. Déjenme ver. Según los registros, un gran número de monedas fueron vendidas en esta casa de empeño, un día después que fueron descubiertos los cuerpos de los Tyrell. Sí. Para el dueño, resalta una transacción. El recibo de la transacción nos mostró entonces que nuestro sujeto había hecho una transacción de monedas de $1,321. Es mucho menos que el valor de $20,000 que reportó la hija de Gary. Pero el dueño les ofrece a los detectives mostrarles el video de la transacción. Obtuvimos el video de seguridad de la casa de empeño y por supuesto vimos al sujeto que estaba haciendo la transacción. La policía revisaba el video de vigilancia y vieron al dueño de la casa de empeño haciendo la transacción con alguien. Al terminar de entrevistar al dueño, los detectives sabían el valor real de la colección de monedas. Los $1,321 era solo el valor nominal de las monedas que fueron vendidas y nos enteramos entonces que lo que le pagó al individuo fueron más de $18,500 por la operación que había hecho con las monedas. Esa cantidad es más cercana al valor de las monedas robadas del coleccionista asesinado. Necesito una copia, si puede dármela. Sí. Finalmente, ven al cliente misterioso. Es él, el que buscamos. Todos estábamos sorprendidos, no podíamos creerlo. Regresan con la fuente que les ayudó con la investigación inicial. Sí, he estado en su... El hombre en el video de vigilancia era alguien que estuvo frente a la nariz de los investigadores todo el tiempo. Después de localizar una lata robada de monedas raras en una casa de empeño en Springfield, Missouri, los detectives están a un paso de atrapar al asesino de Jan y Gary Tyrell. Y cuando revisan el video de seguridad de la casa de empeño, finalmente se revela la identidad del cliente que vendió las monedas. El dueño de la casa de empeño obtuvo una copia de su licencia de conducir que confirmaba que era Mark Porter. Todos nos sorprendimos, no podíamos creerlo. Aquí estaba esta persona, el mejor amigo de Gary, que nos había dado información llevándonos en otra dirección. Cuando estaba en el video, el mismo día que lo entrevistamos, fue a hacer una transacción sustancial con monedas en una casa de empeño que nunca mencionó. Fue un momento muy impactante. De inmediato supimos que tal vez él era el asesino. Pero el motivo por qué el ex jefe de Gary le robara y lo matara no resulta claro de inmediato. En la superficie, Mark Porter era muy exitoso, era muy respetado por la comunidad, tenía un empleo lucrativo, era apreciado. Sin embargo, según el hermano de Gary, Larry, Mark escondía una vida secreta. Larry nos comenzó a contar sobre sus sospechas e ideas sobre Mark. Y fue entonces cuando él me contó sobre la adicción al juego de Mark y que él creía que Mark estaba en serios problemas financieros por todas las apuestas que había estado haciendo durante su vida.
Hablando un día, Gary dijo, no vas a creer esto, Mark quiere que le preste $250,000. Y yo dije, Gary, no puedes prestarle tanto dinero. No puedes, nunca te lo devolverá. Larry Tarell le dice a los detectives que entre la pensión de Mark del distrito escolar y otro empleo de 6 cifras, no podía necesitar un préstamo de esa cantidad. Yo estaba convencido de que Mark Porter llevaba una doble vida. Los hechos lo dicen, era bueno ocultándolo y creo que se metió en un problema financiero en el que no podía costear su doble vida y su vida real. Cuando Mark fue interrogado por la policía, negó tener dificultades financieras. ¿Le gusta apostar? Así es. Tal vez tiene una gran deuda y necesitaba la ayuda de Gary para No poder tengo pagarla. ninguna deuda. Eso ¿Quiere es falso. decir que eso es No falso? es cierto. Sí, no es cierto. Al ser presionado, Mark admite que vendió la lata de monedas de casa de los Tarell, pero como frecuentemente coleccionaba con Gary, no era extraño que hiciera este tipo de intercambio para su amigo. Gary y Mark pasaban mucho tiempo juntos. Gary era como su maestro, trataba de enseñarle el negocio de coleccionista de oro y plata. Aunque dice ser inocente, Mark Porter se rehúsa a seguir cooperando. Lo único que quiero pedirle es una prueba de ADN. Si quiere hacerlo mientras está aquí hoy, solo... Prefiero esperar. Bueno, ¿por alguna razón? No lo sé, no conozco la ley. No quiero hacer algo que mi abogado diga que no debía haber hecho. Muy bien. Es todo. No tengo razones legales. No está tratando de ocultarme nada. No, ¿sí? quiero decir, estuve en la casa varias veces. Esa era una señal de alarma para nosotros. Tratábamos de resolver el asesinato de su mejor amigo y él de pronto dejó de colaborar con nosotros. El video de vigilancia es evidencia contra él, pero no es suficiente para probar que Mark Porter mató a Jan y a Gary para robar las monedas. Para acusarlo de doble homicidio, el ADN de Mark debe coincidir con la muestra del guante de látex que dejó en la escena del crimen. Necesitábamos encontrar el modo de obtener su ADN. Teníamos algunos de nuestros oficiales de narcóticos que constantemente lo estaban vigilando. Finalmente, después de 3 meses de seguir a Mark Porter, los detectives encuentran una oportunidad. Un oficial encubierto sigue a Mark Porter a una refaccionaria, donde está esperando a que le cambien el aceite a su auto. Y Mark Porter tenía un vaso del que estaba bebiendo. Cuando terminaron de cambiar su aceite, se levantó y dejó atrás el vaso. Entonces el investigador tomó el vaso y lo mandó de inmediato a hacer pruebas de ADN. En 24 horas nos notificaron que había una coincidencia. El ADN del vaso de papel era el mismo que el del guante de látex que encontramos en la casa de los Tarell. Cuando estaba en el trabajo me dijeron que el ADN coincidía. Estaba muy alterada. Quería que lo arrestaran y que respondiera por sus actos. Atención todos los oficiales. El sospechoso está en ruta al edificio. Como 2 semanas después, seguimos a Mark Porter a la oficina de IBM donde trabajaba. Cuando salió de su vehículo, me le acerqué. El sospechoso está descendiendo del vehículo. Todos los oficiales alerta. Mark Porter. Cuando le dije que estaba bajo arresto por el asesinato de los Tarell, no ofreció resistencia, solo dijo, ¿está bien? Mark Porter está arrestado por el asesinato de Jan y Gary Tarell. Tiene derecho a guardar silencio. Lo que diga puede y será usado contra usted en la corte. Tiene derecho a un abogado. Si no puede costearlo, se le proveerá uno. ¿Entiende los derechos que enuncia? Está bien. Vámonos. Con cuidado. Tras obtener órdenes para investigar su computadora y registros financieros, los investigadores confirman que efectivamente Mark le pidió a Gary un préstamo sustancial. Un analista forense de sistemas localizó una carta en la computadora de Mark dirigida a Gary, pidiéndole un préstamo de $250,000. Parecía que Mark estaba desesperado, no tenía suficiente dinero y necesitaba conseguirlo, como fuera.
Con el ADN de Mark Porter, que coincide con el guante de látex de la escena del crimen, los fiscales presentan su teoría de lo que sucedió la noche del asesinato. Una hipótesis que discutíamos era cómo Mark había hecho para entrar esa noche a la casa de los Tyrell. Sabíamos que necesitaba el dinero. Cuando Mark llega a la casa Tyrell, hola, Mark. Su amigo Gary no está en casa, pero Jan lo invita a pasar. Claro, ¿por qué no pasas? Gracias. Estaba tratando de convencer a Jan de darle un préstamo y se negó o dudó en dárselo. Mark ve a Jan como un obstáculo para obtener el dinero que necesita desesperadamente. Decide asesinarla y tratar de aparentar un robo que salió mal. Él tomó el colmillo y basándonos en la evidencia de la escena, creímos que Gary interrumpió el asesinato de Jan o poco después Mark escuchó a Gary entrar a la residencia. Mark se da cuenta de que debe terminar lo que empezó. Le disparó y golpeó a Gary también. Y cuando Mark no puede abrir la caja fuerte del garaje, toma la lata de café llena de monedas del escritorio de Gary para venderlas con facilidad. Nunca se localizan las armas homicidas, el revólver y el colmillo de marfil faltante. Yo creo que las tiró en un vertedero en algún lugar de la ciudad y ahí se quedaron. El 26 de agosto del 2015, Mark Porter se declara culpable de 2 homicidios en segundo grado para evitar la pena de muerte. Es sentenciado a cadena perpetua. En el caso de mis padres, bueno, yo siempre fui la primera sospechosa. Y era la que más podía ganar, pero también la que más perdió. Mis padres definitivamente confiaban en Mark. Lo invitaron a entrar a su hogar más de una vez, con quien cenaron, compartieron reuniones familiares. Ya sabes, lo que todos hacemos con nuestros amigos. Para nada era la persona que pensaron conocer. Cuando Jessica se casó en la ciudad de Oklahoma, yo fui quien le entregó. Jamás he reemplazado a mi hermano. Él era una gran parte de mi vida y no creo que tenga reemplazo. Se supone que casarte debe ser el día más feliz de tu vida. Pero ellos faltaban. Debían estar ahí. No importa cuánto alguien trate de mostrarte su amor y su apoyo, nadie tomará el lugar de tus padres.